He titulado al mensaje de esta mañana Procesos difíciles. Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, ricos y pobres, grandes y pequeños, cristianos y no cristianos, todos los seres humanos, querida iglesia, atravesamos procesos difíciles en esta vida. Nadie quiere atravesar procesos difíciles. No conozco a nadie que se levante una mañana diciendo: oh Dios, mándame un proceso difícil, estoy como aburrido el día de hoy. No, nadie. Todos queremos evitar los procesos difíciles. Llámese proceso difícil a una enfermedad, a la muerte de un ser querido, a la traición de alguien que amas, al abandono. Yo no sé. Pero todos atravesamos procesos difíciles en la vida. Los cristianos también los atravesamos. Y si alguna vez alguien te hizo creer que porque eres cristiano tú no atravesarás procesos difíciles, lamento decirte que te mintieron. Porque en la vida todos los seres humanos atravesamos por momentos y por procesos de dificultad. El problema es que no todos sabemos reaccionar ante ellos. Por eso el propósito de esta mañana es hablarte acerca de los procesos, por qué son importantes y cómo nosotros deberíamos reaccionar cuando entramos en un proceso de dificultad. Y para esto voy a desarrollar 3 puntos muy sencillos el día de hoy. El primero es: todos atravesamos procesos difíciles. Cuando lees la Biblia, desde el Génesis encontrarás a un hombre llamado Abraham. Su proceso empezó desde el momento en que Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que tú no conoces. Dejarlo todo, caminar sin saber a dónde iba, y ya el proceso comenzó. Recibe una promesa: serás padre de multitudes. Y ya tenía casi 100 años y no tenía hijos. Y todavía el proceso continuó. Todos pasamos procesos. Moisés, Dios lo llamó para que libertara un pueblo y lo pasó por un proceso de 40 años en formación en Egipto. Estaba muy capacitado, pero le faltaba mucha templanza, humildad, así que lo mandó 40 años proceso en el desierto, y después de 80 años Dios dijo: Moisés es el hombre más manso sobre la faz de la tierra, ahora está listo. Y empezó su propósito, y aún al empezarlo pasó procesos en el desierto, otros 40 años enfrentando a un pueblo que se quejaba. Todos pasamos procesos. José es otro ejemplo en Génesis. ¿Cuál fue el proceso de José? La cárcel. Lo vendieron y ahora estaba en una cárcel injustamente acusado por un crimen que no cometió. Su proceso fue difícil, fue la cárcel. Fue el lugar donde Dios trabajó con él. Les aseguro que ni Abraham, ni Moisés, ni José soñaron un día con esos procesos, pero todos pasaron por procesos. ¿Qué diríamos de un hombre como Daniel? Su proceso fue, a los casi 17 años, ser llevado cautivo a una nación pagana que no conocía y ser casi un esclavo en Babilonia, y pasar todo un proceso hasta que al final se convirtió en el hombre que fue. Hadasa, o más conocida como Esther, su proceso fue ser separada de su familia y casarse con un hombre que ella no conocía. Bueno, hoy en día colocan en las películas a Esther muy enamorada del rey, pero la Biblia no dice eso. Simplemente dice que la llamaron. Que se enamoró o no se enamoró, eso no sabemos. Su proceso fue estar casada con un hombre que no conocía, en un lugar al que ella no pertenecía, y pasó un proceso. ¿Qué diríamos en los evangelios? Marta y María, ¿cuál fue su proceso? Uno de sus procesos fue cuando el hermano se le murió y cuando esperaban que Jesús hiciera algo, y 3 días después Jesús no aparecía. Proceso de espera, proceso de paciencia, pero al final Dios se glorificó. El apóstol Pablo tuvo un proceso muy destacado que se llamó el aguijón en su carne, que el mismo Pablo dijo: he orado tantas veces y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese proceso formó a Pablo también. Todos los
personajes bíblicos, al igual que los seres humanos, atravesamos por procesos. Y esa es la primera verdad que esta mañana tú tienes que entender. Porque los procesos, queramos o no queramos, querida iglesia, van a llegar. Los procesos difíciles aparecen, nadie los busca, pero llegan. Y tú tienes que saber cómo reaccionar delante de los procesos. Y esto nos lleva al segundo punto, que es: los procesos son necesarios para el crecimiento. Si no hay proceso, no hay crecimiento. En Marcos capítulo 4, del 30 al 32, el Evangelio dice así: Jesús dijo: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús cuenta la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Y esta parábola también nos enseña la importancia y la necesidad del proceso. Un grano de mostaza fue creado para ser un árbol grande, pero nunca se convertirá en el árbol grande mientras el grano de mostaza permanezca como un insignificante grano guardado en una cajita de cristal sin problemas y sin dificultades. Es necesario que el granito sea arrojado a la tierra. Proceso. Es necesario que el grano en la tierra se parta, muera. Proceso, morir. Es necesario que el granito eche raíces. Proceso. Que saque tallo y parta la tierra dura. Proceso. Que crezca. Proceso. Y después de procesos, un día ese insignificante granito se convirtió en un árbol tan grande que puede dar sombra a muchos animales. Pero entre el principio y el final hubo etapas que se llaman procesos. Y los procesos son necesarios para crecer. Solo que a veces el ser humano es como el grano de mostaza y quiere vivir eternamente en una cajita de cristal. Algunos oran y dicen: Señor, yo quiero ser feliz, no quiero tener problemas. Gracias a Dios que Dios no responde esa oración, porque si la respondiera, yo pienso que lo que Dios haría es: bueno, pues vente conmigo, ¿no? Y se muere y se lo lleva, ya no tiene problemas y vive feliz. Pero en esta tierra, mientras estemos aquí, es una fábula pensar que nunca atravesaremos procesos. Y si tú como cristiano piensas en tu corazón: por el hecho que yo soy cristiano, todo me va a salir bien, estás equivocado. Y el día de mañana, cuando las cosas entres en un proceso de dificultad, te vas a frustrar y vas a pensar: Dios me ha abandonado, Dios no me quiere, Dios no me ama. No es eso, es que los procesos son parte de la vida y tú necesitas procesos para convertirte en la persona que tienes que llegar a ser, y Dios usará los procesos para forjar tu carácter. Los procesos, querida iglesia, son necesarios. Yo quisiera no haber vivido tantos procesos en mi vida. El proceso cuando pequeño me accidenté, se burlaron de mí, fue un proceso largo. El proceso cuando mi hermano murió, cuando yo tenía 19 años de edad. ¿Quién quiere que su hermano muera? Yo no busqué esos procesos, pero esos procesos difíciles llegaron a mi vida. Procesos duros, pero procesos que me convirtieron con el tiempo, con la ayuda de Dios, en la persona que soy hoy. Cuando llegan los procesos, tú tienes que entender que los procesos sirven para crecer. No tienes que dejarte morir en el proceso. Tienes que aprender a luchar, a agarrarte de la mano de Dios, a entender: está oscuro el día de hoy, sí, pero mañana va a amanecer. Así que yo me agarro de Cristo, camino con Él, porque Él nunca me soltará y Él te llevará siempre a puerto seguro. Amén. Nadie quiere atravesar procesos difíciles, pero quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que está pasando un proceso de luto porque un ser amado partió. Tal vez alguien que está pasando un proceso de enfermedad,
porque la enfermedad tocó tu vida, tocó un familiar. Y nadie busca estos procesos, pero llegan. Tal vez un proceso donde el amor de tu vida te ha abandonado, sufres. Tal vez un proceso donde no te sientes impotente, no puedes solucionar los conflictos en tu propia vida. Es un proceso. Pero ¿qué harás frente al proceso? Serás como la semillita. Imagínense una semilla de mostaza en la tierra. No me gusta, me salgo, me voy, ¿no? Con sus raícitas. No. Debes aprender a pasar el proceso. Y si lo pasas legítimamente, un día cuando tú no esperes, te habrás convertido en un árbol frondoso. Y podrás ver el resultado, porque a los que amamos a Dios, querida iglesia, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú tienes que aprender a agarrarte de las promesas de Dios. Estoy pasando un proceso difícil, sí, pero yo amo a Dios, sé que Dios está conmigo. Él prometió nunca dejarme, Él prometió que estará a mi lado. Él dijo que a los que le aman, todo les ayuda para bien. No dejaré que este proceso me destruya, sino que me levantaré y caminaré victorioso hasta convertirme en un árbol frondoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale un aplauso para Cristo, por favor. Esto nos lleva a un último punto, que es cómo debemos afrontar el proceso. Los procesos difíciles, por más sencilla que parezca esta prédica, se afrontan con fidelidad y confianza. Cuando tú ves la Biblia, Abraham, en medio de sus procesos, ¿sabes cuál fue su característica? Decidió ser fiel a Dios y decidió poner su confianza en Dios a pesar de los años, a pesar de la adversidad, a pesar de que a veces veía que las cosas no cambiaban. Y después de un tiempo, Abraham se convirtió en un árbol tremendo, el padre de la fe, y las promesas se cumplieron. Cuando vemos a Moisés, decidió ser fiel y confiar en Dios. Después de sacar un pueblo de esclavitud, más de 2 millones de personas quejándose contra el hombre que Dios había usado para ayudarlos a dejar la esclavitud. A pesar de eso, a pesar de la murmuración, a pesar de las quejas, a pesar de toda la oposición que él tenía, él decidió ser fiel a Dios y decidió confiar en Él. Y al final Moisés se convirtió en un hombre extraordinario. José, cuando estaba en la cárcel, injustamente. Yo no sé qué harías tú si hoy en día alguien te aprende y te mete a la cárcel injustamente. Pero en medio de su proceso difícil, ¿sabes lo que hizo José? Nunca se quejó contra Dios, sino José decidió ser fiel, aún en lo más difícil, y confiar en Dios a pesar de que su realidad le decía que todo estaba perdido. Y al final José acabó como el segundo en todo Egipto. Cuando vemos la historia de Daniel fue semejante. Llegó esclavo a Babilonia. Y cuando llegó esclavo, lo primero que dijo Daniel, capítulo 1, es esto: y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la inmunda comida que el rey ofrecía. A pesar de estar pasando un proceso de dificultad, a pesar de haber sido arrancado sin motivo alguno de su familia, a pesar de estar esclavo en una nación que él no conocía, el joven de 17, 16 años de edad se paró firme frente a una nación y dijo: yo voy a ser fiel a Dios. Quizá esto no es lo que yo he soñado, pero eso no cambia quién es Dios. Yo le voy a ser fiel a Dios y propongo en mi corazón no contaminarme. Y fue un hombre sin tacha alguna. Puso su confianza en Dios. Cuando el edicto de muerte salió, en vez de huir en medio de la dificultad, él puso su confianza en Dios. Todos los magos, astrólogos, sabios corrieron por su vida. Daniel no corrió. Daniel fue y se arrodilló, puso su confianza en Dios. Cuando el edicto salió, nadie puede orar. Daniel abrió 3 veces al día sus ventanas mirando a Jerusalén y se postró a orar. Puso su confianza en Dios. Cuando lo arrojaron al foso de los leones,
Daniel puso su confianza en Dios y en todo Dios lo libró. Porque cuando pasas por procesos de dificultad, el secreto, querida iglesia, es ser fiel a Dios y poner tu confianza en Él. ¿Qué diríamos de Esther? Cuando pasó su proceso, ella decidió ser fiel, poner su confianza en Dios. Y el momento en que ella menos pensó, fue el instrumento que usó para salvar a una nación, el pueblo de Dios, de la destrucción. Yo no me imagino Esther, una humilde campesina que vivía tranquila, ahora en un palacio que ella no conocía, con gente que ella nunca había soñado compartir la mesa, tal vez preguntándose, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En un reino pagano, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero decidió ser fiel a Dios, decidió confiar en Él. Y cuando el edicto de muerte salió, ahí Dios usó a Esther como un instrumento poderoso para hablar al rey y que el pueblo sea librado. ¿Qué diríamos de Marta y María cuando el hermano se le muere? Destruidas, pero al final cuando Jesús viene, ellos dicen, nosotros sabemos que todo lo que para ti no hay nada imposible. Entonces Jesús es capaz de resucitar el muerto, la causa perdida. Porque cuando tú pones tu confianza y tu fidelidad en Dios, Dios nunca te defrauda. Pablo, todos los personajes. Por eso, querida iglesia, tengo un mensaje muy sencillo para ti el día de hoy. Y es, en medio de tu proceso de dificultad, sé fiel a Dios, como Daniel, y decide confiar en Él. Sé fiel y decide confiar en Él. Sé fiel y decide confiar en Él. Aun cuando tu corazón en el proceso quiere desfallecer, párate firme y dile, Señor, puede que yo no entiendo, pero yo te voy a amar, te voy a bendecir en mi abundancia y en mi escasez, en mis días de bien y en mis días de mal. Te voy a honrar, te voy a servir y mi corazón va a ser fiel a ti en todo momento. Esa es la actitud que Dios espera de ti, aun cuando tú no lo entiendes. Decide poner tu confianza en Él, aun cuando las cosas parecen no cambiar. Recuérdate, Él dijo, a los que aman todo les ayuda para bien, pensamientos de bien tengo para ti. Acuérdate, Dios no siempre hace lo que queremos, pero hace lo mejor para nosotros. Entonces en ese momento di, Señor, yo confío en que tú harás algo extraordinario. Estoy aprendiendo cada día a vivir menos preocupado y aprender a confiar en Dios. Y espero que ustedes también aprendan a aprender a confiar en Dios y a vivir menos preocupados. Porque si su Padre está en control de su vida, entonces ¿por qué tienen que temer? Si la Biblia dice que ni siquiera una hoja de árbol cae sin que Él lo sepa, ¿por qué tienes que desesperar? ¿Acaso tu Padre no te ama? ¿Acaso no ha sido Él capaz de dar su vida por ti en la cruz? ¿Acaso Él no es capaz de abrir mares para que tú estés a salvo? Entonces no te desesperes. Lo que tienes que hacer es decirle, voy a ser fiel a ti, Dios mío, y voy a confiar en ti, aunque en este momento yo no veo nada. Y un día, cuando tú menos lo esperes, habrás sido un granito y ahora te habrás convertido en un árbol frondoso, capaz de decirles a otros, mira, confía. Yo sé lo que te digo, porque un día pasé por este valle de sombras y de muerte, pero puse mi confianza y mi fidelidad en Dios y Dios no me ha defraudado. Amén. Quiero invitar al Ministerio de Alabanza que pueda acompañarnos. Sé que nadie quiere pasar por procesos difíciles, yo tampoco. Pero vivir creyendo que nunca los atravesaremos no es una manera correcta de ver la vida. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés capítulo 7. Hay días buenos y gózalos,
Pero cuando los procesos difíciles lleguen, no te dejes vencer. Aprende a poner tu confianza y ser fiel a Dios y lucha de la mano de Dios. Un pastor dijo así: yo me imagino que la vida, decía él, es como un ring. Estás peleando. Y cuando Jesús vino, no es que vino para parar la pelea y ya no hay pelea más, ¿no? Él decía, es como que Jesús vino para ahora subirse a tu esquina del ring y decirte, bueno, ahora no vas a pelear solo, yo estoy contigo. Vamos, entrémosle a la vida, que vamos a salir vencedores en todo lo que hagamos. No te dejes derrumbar por los procesos difíciles. Mi papá me dio un consejo cuando era muy pequeño. No lo tomen literal los papás, por favor. Pero recuerdo que él no era creyente, no era cristiano, pero un día llegué a casa y mi papá me dijo algo así: mira, hijo, si en el colegio te golpean mucho, pues devuélveles el golpe. No, yo sé que no fue un consejo muy cristiano, pero me ayudó a librarme de muchos matones. Y en la vida es parecido. Si te llega un proceso difícil que te está destruyendo, no te dejes destruir. Levántate y en el nombre de Jesús vence ese problema, vence ese proceso. Agárrate de la mano de Dios y dile, voy a ser fiel a ti, voy a poner mi confianza en ti y proceso, no te tengo miedo, solo eres parte de la vida. Pero en Cristo Jesús yo soy más que victorioso. Amén. Dele un aplauso a Jesús, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre, yo te doy gracias el día de hoy por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de tus hijos y sabes que a veces pasamos por procesos que no queremos, procesos difíciles que llegan a veces sin previo aviso. Pero Señor, hoy te pido que nos ayudes a comprender que esos procesos son parte de un mundo caído, son parte de la vida y frente a ellos solo tenemos dos alternativas: o nos levantamos, nos agarramos de Jesús y vencemos las dificultades, o nos dejamos vencer por ellas. Ayúdanos a entender que tú estás ahora con nosotros. Y ayúdanos a comprender que lo que esperas de nosotros en el proceso de dificultad es que seamos fieles. Y es que pongamos nuestra confianza en ti. Por eso tengo un llamado para aquellos que están pasando por un proceso difícil el día de hoy. El Señor te dice, sé fiel y pon tu confianza en mí. Y ese es el mensaje del día de hoy. Si tú estás pasando un momento de dificultad en tu vida, tal vez el proceso del dolor ha llegado, el proceso de la incertidumbre, el proceso de la enfermedad, el proceso de la escasez, y no sabes qué hacer, ven a Jesús el día de hoy y dile así, dile, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.